paralelo a la realidad, toda una fantasía alterna, ¿no?, que sirve para confundir a millones de personas sobre lo que ocurre en Venezuela. Hoy vengo a hacer un contacto con la realidad y decirle al mundo cuál es nuestra verdad. Primer punto, lo que acaba de ocurrir aquí con el cuento de que si quién es el gobierno que se reconoce en la OEA. Es la primera farsa, una estafa, un fraude, un timo, un truco, una maniobra, una manipulación. Todos le están echando tierra en los ojos. Y sin embargo sigue funcionando y lo sigue repitiendo. Señor presidente, el único modo que yo, como representante del Estado venezolano y representante del gobierno del presidente constitucional Nicolás Maduro Moro, miembro pleno de esta organización, con todos los derechos ejercidos por más de 70 años, el único modo, repito, que yo me pare de esta silla, sin violar la ley internacional, sin violencia, sin trampa, sin fraude, sin manipulación, sin arbitrariedad, es que, señor presidente, usted tenga en sus manos la resolución aprobada por la Asamblea General Extraordinaria de la OEA, donde 24 Estados miembros votaron por la suspensión de los derechos del Estado venezolano en esta organización. Señor presidente, sin esa resolución de la Asamblea General, todo acto es nulo y significa la destrucción de esta organización. Lo que acabamos de escuchar del secretario general es falso, miente, estafa. Lo dice delante de todos, por eso los estados del CARICOM se lo reclamaron. Porque él dice que tiene una decisión de la Asamblea General, necesita 24 votos y no los tiene. Es falso. Es falso que una resolución del Consejo Permanente con 18 votos desconozca a un Estado miembro. Es falso, es un acto de propaganda. La única, en todos los estatutos de esta organización, la única pena que se le puede aplicar a un Estado se llama suspensión. Y ocurre con 24 votos en una Asamblea General de Cancilleres. Y eso no ha ocurrido. Todo lo demás es falso. Por eso hay un señor por ahí por los pasillos diciendo que él es. Y los medios repiten, y después hay unos videos que dicen que me sacaron a golpes de aquí, y la gente los cree. Una montaña de mentiras que se cae simplemente conmigo sentándome aquí. Se derrumba todo, se derrumba la mentira, se derrumba el fraude. No sigan mintiendo, por favor. Consigan los 24 votos de la Asamblea y sí, me paro de aquí legítimamente. Incluso hacen trampa diciendo que provisionalmente el Consejo Permanente, pues mentira, los abogados saben que es mentira. Esos abogados que repiten eso lo hacen porque quieren hacer la trampa. También que están hablando, nos amenazan permanentemente que nos van a quitar las visas. Bueno, si nos quitan las visas es trampa, porque está Estados Unidos usando su enemistad personal o bilateral con Venezuela para afectar el funcionamiento bilateral. Ya rompimos relaciones con Estados Unidos en el punto de vista bilateral, no acá. Si lo hacen es trampa, es truco, arbitrariedad y es abuso de poder. Todo eso tenemos que desmantelarlo, eliminar la niebla de la mentira de los ojos de la mayoría del pueblo y de la opinión pública internacional. Ese es el primer punto. Quieren reconocer a quien quiera reconocer, es una facultad soberana de cada Estado. Cada Estado puede reconocer a quien le parezca, eso no nos metemos nosotros. Pero lo que sí es cierto es que para sacarnos de aquí se necesita cumplir con la Carta y no hacer estafas. Primer punto, señor presidente. Vamos ahora al centro de todo lo demás. Señor presidente, una ola de autoproclamaciones recorre el hemisferio. En Venezuela, un diputado se para en una plaza y se autoproclama en un presidente. En Miami, unos turistas se reúnen en un restaurante y se autoproclaman el Tribunal Supremo de Venezuela. Acá en esta sala, el secretario general se autoproclama jefe de la OEA y empieza a desconocer estados y a dar órdenes sin tener autoridad para ello. No la tiene, es falso, está mintiendo. Muy bien. La OEA, un organismo multilateral descalificado, derruido por sus propios miembros y finalmente acabado por el señor Almagro, un infeliz canciller de Uruguay en tiempos de Pepe Mujica que por la maniobra política correspondiente logró el voto de Venezuela, Bolivia, hay que recordar la Venezuela de Hugo Chávez, la Bolivia de Evo Morales, el Brasil de Lula Ignacio, de Dilma Rousseff, el Uruguay de Tabaré Vázquez, la Argentina de Fernández de Kirchner, y con esos votos logró entrar a la OEA y por consenso de los países pertenecientes, la mayoría logró ser secretario general. Acto seguido,
El señor vendió la OEA, o mejor dicho, ratificó el papel de la OEA, el Ministerio de Colonias. Ya hoy en día, afortunadamente, Venezuela no pertenece a la Organización de Estados Americanos por decisión legítima del gobierno del presidente Nicolás Maduro, y creo que el ejercicio de la Cancillería no está puesto justamente en retornar a la OEA, sino en construir organismos multilaterales. A eso nos referiremos hoy. Los órganos multilaterales son el conjunto de participación de los países que así lo acogen. En el caso nuestro tenemos UNASUR, de reciente creación, casi derrumbada por el señor Lenín Moreno, un tránsfuga expresidente del Ecuador, que entendió que UNASUR era un organismo de la izquierda latinoamericana, del chavismo militante, de eso que se llama la revolución bolivariana que extiende con su espada por América Latina, cosa que era totalmente falsa, porque en ese UNASUR era presidido en aquel momento por Ernesto Samper, un hombre que viene del Partido Liberal Colombiano y que no tiene nada que ver ni con el chavismo, ni con el comunismo, ni con el socialismo, todo lo contrario, es un tipo muy cercano a la derecha de la socialdemocracia avanzada de América Latina. Cuando llega Lenin había que acabar con UNASUR porque el cuento es que UNASUR va a representar un potente organismo multilateral con el cual se le salía el paso a la OEA, a UNASUR y a otros organismos que se han creado a lo largo de la historia del multilateralismo en América Latina. Asimismo construimos la CELAC, la Comisión, la CELAC, donde se agrupan entonces todos los países de América Latina y el Caribe, a excepción de los Estados Unidos. Ustedes dirán, bueno, ¿y es que Estados Unidos no es América? Sí, Estados Unidos es parte de América, pero regentó o regenta eso que acabamos de ver ahora, ese infeliz organismo llamado la OEA. Es sede de la OEA, en Estados Unidos está la sede de la ONU, en Estados Unidos está la sede de casi todos los organismos multilaterales que por el hecho de estar en su territorio están sometidos al arbitrio o a las condiciones de migración que este país tiene para el resto de la humanidad. Vamos al corte y ya regresamos. Y caribeños CELAC, que se realizó en México, fue escenario de un tenso choque entre los presidentes de Uruguay, Luis Lacalle, y Paraguay, Mario Abdo Benítez, con sus homólogos de Venezuela, Nicolás Maduro, y Cuba, Miguel Díaz-Canel, a propósito de la situación democrática y de derechos humanos en estos dos últimos países. Mi presencia en esta cumbre en ningún sentido ni circunstancia representa un reconocimiento al gobierno del señor Nicolás Maduro. No hay ningún cambio de postura de mi gobierno y creo que es de caballeros decirlo de frente. Pero uno de los elementos que impulsa y que es plataforma de la CELAC es la democracia. Y la democracia es el mejor sistema que tienen los individuos para ser libres. El estado más puro de una persona es la libertad. Y por eso participar de este foro no significa ser complaciente, señor presidente. Y por supuesto, con el respeto debido, cuando uno ve que en determinados países no hay una democracia plena, cuando no se respeta la separación de poderes, cuando desde el poder se usa el aparato represor para callar las protestas, cuando se encarcelan opositores, cuando no se respetan los derechos humanos, nosotros en esta voz tranquila pero firme debemos decir con preocupación que vemos gravemente lo que ocurre en Cuba, en Nicaragua y en Venezuela. Creemos profundamente en el diálogo de diversos. Y yo le digo al presidente de Paraguay, ponga usted la fecha, el lugar y la hora para un debate sobre democracia en Paraguay, en Venezuela y en América Latina. Y estamos listos para darlo. Ponga usted el lugar.
O lo digo un poco más, si me permite, la pasión. Ponga usted, presidente Lacalle, la fecha, el lugar para un debate. O ponga usted, presidente López Obrador, y Venezuela está lista para debatir de democracia, de libertades, de resistencia, de revolución y de lo que haya que debatir, de neoliberalismo. De cara a los pueblos, en transmisión en vivo y directo, en privado, como ustedes quieran, con respeto, sin exclusiones. Me gustó mucho una frase que dijo uno de ustedes, no voy a decir quién, porque lo psiquitrillan en los medios de comunicación de su país. Todo lo que diga Maduro pudiera significar una campaña por lo menos de un mes. Dijo alguno de los interventores, de los presidentes, que no debemos constituir clubes ideológicos. No debemos ideologizar las políticas internacionales. Lo aprendí como canciller y ustedes saben quién me lo enseñó. Hugo Rafael Chávez Frías. La política internacional debe estar al servicio del derecho internacional, de los grandes intereses de la humanidad, de los grandes intereses de la región. Y debemos pasar la página del divisionismo que se insertó en la América Latina, del acoso a la revolución bolivariana y ahora del acoso incesante a la revolución cubana y a la revolución nicaragüense. Ese no es el camino. Tendríamos suficientes piedras que tirar contra algunos de ustedes, pero no venimos a tirar piedras, venimos a tender la mano para el trabajo, para el diálogo y para la unión en los grandes aconteceres. Tender la mano para el trabajo y la unión, una misión muy importante de la Cancillería venezolana que ha sabido conducir a cabalidad el presidente Nicolás Maduro y ahora a su canciller Félix Plasencia. Venezuela tiene relaciones diplomáticas con el mundo entero, con el planeta completo. Solo 2 países no tenemos relaciones directas de ningún tipo, ni siquiera indirectas ni directas, con los Estados Unidos de Norteamérica, por razones altamente conocidas por ustedes, y con el Estado de ese que se hace llamar Israel, que no, sin entrar en detalles de la religiosidad de Occidente, de aquellos que son cristianos o sean de alguna devoción judío-cristiana, nada tiene que ver con el concepto bíblico, sino con un accionar estratégico, militar, todo un aparataje económico que se instaló en el Oriente Próximo, como le dicen los gringos, o en el Asia Occidental, para desestabilizar la zona, pero no conforme con ello, acabar con el pueblo palestino, y por eso en el 2006, cuando tomaron con aquella acción llamada plomo fundido, lo que era la Franja de Gaza, el presidente Chávez para la época, decidió romper relaciones radicales y profundas con el Estado de Israel, cosa que felicitó el mundo progresista en general y la mayor parte del planeta estuvo a favor de la medida porque no era para, nadie era un secreto que es un Estado forajido, un Estado asesino, un Estado que va exterminando a un pueblo lento y continuamente como es el pueblo de Palestina. Pero volviendo al multilateralismo, el multilateralismo le importa a las naciones por cuanto es en esos escenarios donde se llegan a los acuerdos, los grandes acuerdos en favor de la humanidad, en favor de los pueblos de carácter individual y en favor de las regiones, de carácter, tomándolo como de carácter colectivo. El caso latinoamericano es muy particular porque luego de esta reunión de la OEA y del fracaso estrondoso que ha tenido en el siglo XXI, no solo porque Venezuela haya salido de la OEA, la CELAC retoma el camino, esta vez con la última cumbre, que fue la que señalamos ahora, convocada en México y presidida por el presidente Manuel López Obrador, quien pudo llevar a los presidentes de América Latina y el Caribe, sentarlos en la misma mesa, a pesar de las diferencias ideológicas, políticas y si quieres hasta de las provocaciones que esto implica. Aldo Benítez, un presidente, el presidente del Paraguay, y Lacalle Pou, el presidente del Uruguay, ambos de la ultraderecha conservadora suramericana, termina cumpliendo la tarea de ser un incursor, o sea, un provocador contra Nicolás Maduro, a los fines de trastocar el sentido que tiene la convocatoria de la CELAC. Por eso el presidente Maduro, muy sabiamente, le decía, traemos suficientes piedras acá para lanzar. No se trata de debates entre personas, ni debates ideológicos. La convocatoria en los órganos multilaterales son abiertas, son plurales, y convoca a los estados. De ahí viene, se refuerza la tesis muy chavista, por cierto, de la autodeterminación, el respeto absoluto
a cómo usted se comporta, a cómo usted es dentro de su casa. Ahora, ¿qué pedimos en las afueras de su casa? Que usted respete las áreas comunes, que entiendan los países de que tienen compromisos, que tienen responsabilidades continentales que están por encima de las particularidades ideológicas y políticas de sus respectivos países. Sigamos más adelante, en el próximo corte, vamos a dar las buenas conclusiones. Ya volvemos. Bueno, el multilateralismo, como hemos venido trayendo como tema en este programa, entonces no es otra cosa que la reunión de los países en función de la satisfacción de las necesidades colectivas, a veces muy claramente manifestada por cada una de estas naciones y otras veces por construir. El caso de la CELAC, como decía, el caso de UNASUR, el caso del CARICOM, de Petrocaribe y de otros organismos multilaterales que han ido naciendo a lo largo de este siglo XXI, no han sustituido del todo al viejo multilateralismo digamos de derecha, ideologizado, comprometido con los factores de poder de siempre, pero sí han dado paso firme en pro de la construcción de un cuerpo orgánico que permita a las naciones diluir allí las grandes problemáticas universales. Una de ellas, el intercambio comercial entre los países. Otra, los problemas del clima, el ambiente, los problemas de la vida, la salud, el COVID-19. Bástese que deje Venezuela, y perdóneme a lo mejor la inmodestia de nuestra parte, tengamos 5 objetivos estratégicos, lo que nos dijo el presidente Hugo Rafael Chávez Frías, que son compatibles a las aspiraciones de la humanidad toda. Hay una frase muy bonita que Ahmadinejad dijo cuando Chávez, en las exequias del presidente Chávez, dijo: Chávez no es un cuerpo físico, es una estrategia para salvar a la humanidad. Y no es mentira. Venezuela exhibe pues un programa de 5 objetivos estratégicos con los cuales está construyendo un multilateralismo que es ejemplo en el mundo. Por eso tenemos una Cancillería activa y dinámica, comprometida con las relaciones diplomáticas con el mundo entero, como le dije en el corte anterior, a excepción de los Estados Unidos de Norteamérica por ahora, y esa cosa que llaman el Estado de Israel. Y cuando digo cosa es por el carácter asesino de sus gobernantes, no por los habitantes, no por la gente que habita allí, ni por la religión judía, que por cierto, todo el Asia Occidental hay judíos, hay judíos en Irán, Irak, en Libia, en Siria, en los Emiratos Árabes, en los Emiratos Árabes, en Arabia Saudita. O sea, te va a conseguir sinagogas por todas partes. O sea, que es mentira que la lucha es religiosa. Si fuera religiosa, simplemente no existieran sinagogas en los países árabes, porque son de confesión musulmana mayoritariamente. Así que el problema no es religioso, no es Dios el que tiene la culpa en este tema, sino los movimientos estratégicos de los hombres. ¿Hemos construido un multilateralismo alto y suficiente? No, todavía nos falta mucho. Debemos seguir avanzando con una tesis bien importante que mantenemos desde Venezuela, que es la diplomacia de los pueblos, que es la reunión de las culturas, la reunión de los hombres y las mujeres, el hombre común, el hombre de a pie. Esos visitantes que tenemos desde Rusia, que llegan a Margarita, o que llegaban a Margarita hasta no hace mucho, son trabajadores y trabajadoras rusos que venían a disfrutar de nuestras inmensas bellezas naturales. Esos muchachos que ustedes ven asiáticos que andan por allí, que vienen con frecuencia, son trabajadores y trabajadoras chinos que vienen a visitar Venezuela y que tienen un hermanamiento con la República Bolivariana de Venezuela, porque el proyecto político que gobierna en la República Bolivariana de Venezuela abre las puertas a todas las tendencias religiosas, a todas las visiones filosóficas, y lo único que se le exige para ser miembro de ese gran club por la humanidad es ser antiimperialista y contrahegemónico. Dos cosas que estamos indoblegablemente firmes. Uno, ¿por qué antiimperialista? Porque el mundo no puede ser gobernado por una sola nación. Nos negamos a pensar de que hay un rey de la humanidad. ¿Por qué contrahegemónico? Porque nadie va a hegemonizar la vida en el planeta. El mundo es diverso y plural, y cada país tiene derecho a conformarse como mejor le parezca, respetando las líneas que marcan la frontera entre un país y otro, la frontera física y las fronteras humanas entre una nación y otra. Por eso el multilateralismo cobra fuerza, vigencia, y este nuevo multilateralismo nos permite ganar, convenciendo más que imponiendo, negociando más que haciendo trampa, como lo hacen históricamente lo han hecho los órganos multilaterales que regentan los Estados Unidos y sus aliados, sus acólitos, para no decir los gobiernitos arrastrados a la potencia
a la pretendida autonombrada potencia más grande del mundo. Eso lo dejaremos para otro programa para demostrar que económicamente no es tan potente. Como siempre hemos estado acá trabajando para ustedes con mucho cariño, gracias al empeño, al empuje, a esa preocupación por el saber, esa preocupación por el debate que mantiene la doctora Karina Carpio desde la gobernación del Estado de Aragua, una mujer que ha llegado a la gobernación gracias al voto popular, es la primera mujer que por el voto popular llega a ser gobernadora de este estado y anda por ahí en silencio, como trabajan los gobernantes serios, pero con la contundencia de un paso firme y un deseo enorme por resolver los problemas. Uno de esos grandes problemas es que este pueblo esté informado y para eso usamos este medio de comunicación. Por cierto que no hay medios de comunicación pequeños ni grandes. Hoy en día se potencian a través de las redes cualquier medio, por muy minúsculo que sea y por muy lejos que esté de la capital de la República, termina siendo tan poderoso como el más grande de los medios. Es cuestión de vigilar las redes y mirar cómo se extienden a través de ellas mucha información, una con menos verdades que otras. Nosotros no pretendemos poner ninguna verdad aquí, ni imponerle a usted un criterio. Simplemente este moderador le expresa con la subjetividad que me corresponde, todos los seres humanos somos subjetivos, para que usted con su subjetividad pueda entrar en eso que llamamos el juego de las intersubjetividades y lograr allanar el camino para conseguir nuevos enfoques, nuevas visiones, nuevas cosas. Solo de concepto viven los imperios. Cuando la gente llega a decir la razón, tengo la razón o no tengo la razón, tengo la verdad absoluta, bueno, no hay que discutir porque es un dogmático y posiblemente tenga hasta problemas mentales. De resto, las ciencias sociales son discursos y el discurso se hace en el debate, en la discusión permanente, en la propuesta de planteamiento. Aquí hay una propuesta, el multilateralismo diverso, plural, antiimperialista y contrahegemónico. De otro lado habrá otra respuesta. Seguramente tendrán una visión ni mejor ni peor que la nuestra, simplemente los invitamos a ponerlas en contraste y a sacar de allí el mejor mensaje que podamos. En Venezuela hay una revolución bolivariana, otros la llaman chavista, pero una revolución de verdad. Pasamos de ser un país abandonado con altos niveles de analfabetismo a un país donde muy pocos venezolanos no están enterados de lo que está sucediendo en el mundo. Nosotros ponemos nuestro granito de arena y gracias al gobierno de Aragua estamos acá. Pues hay que decirlo con todas las letras. Si no tuviéramos el gobierno que tenemos en el estado de Aragua, seguramente este programa no existiría, ni este canal existiría, ni estas temáticas se tratarían públicamente. Así que es la doctora Karina Carpio, un equipo de gobierno, su equipo de comunicación, que ha permitido llevar a ustedes esta iniciativa que esperamos sea de su agrado y que siempre esté usted allí, pendiente del programa, no para regocijo de los egos personales de quienes trabajamos para usted, sino para abrir la frontera de la amplitud más amplia y lograr las concreciones más concretas en materia de pensamiento, praxis y acción. Un gran abrazo, hasta el próximo jueves.